para ahorrar tiempo y pintura. Sello antes de pintar con el sellador 522 de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José de Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña como usualmente al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Vamos a comenzar este programa inmediatamente basados en Madrid, porque el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, literalmente está con un pie en la calle. Esta semana se reveló una acusación de corrupción en contra de nadie menos que la esposa de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez niega esta acusación, pero aún así, ya no lo dirá nuestro invitado, pero las niega. No hay pruebas fehacientes, todo parece indicar, pero aún así Pedro Sánchez dijo desde el miércoles de esta semana: ¿saben qué? Yo me voy a guardar en mi casa, voy a usar todo este tiempo para reflexionar mi futuro político y el lunes les aviso si me quedo o me voy. Prácticamente así fue. Para eso está con nosotros Fernando Cocho. Él es analista internacional desde España, donde es casi la 1 de la mañana, de hecho, y te agradezco muchísimo, Fernando, que te hayas permanecido despierto para nosotros. Gracias. Estar con vosotros, para mis hermanos desde Costa Rica. Gracias. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿De qué se le acusa a la esposa de Pedro Sánchez? Bueno, lo primero hay que decir que es un teatrillo, ¿vale? El presidente del gobierno ni mucho menos tiene un pie fuera del gobierno. Su estrategia es clara y es la segunda vez ya que lo hace. Las acusaciones que se han vertido sobre la esposa del presidente, la primera dama del gobierno, es básicamente tráfico de influencias basada en su interés personal, en connivencia con ciertos miembros del gobierno de Marruecos y empresarios españoles que tienen intereses en Marruecos. Básicamente esa es la acusación principal. Pero es una acusación que lleva aproximadamente en torno a 1 año y medio, 2 años, rondando por los medios de comunicación y por la prensa nacional de España. Entonces, ha llegado un momento en el que ha habido una denuncia por parte de un sindicato que ya logró meter en la cárcel a varias personas y que unos acusan de ser un sindicato libre y otros un sindicato afiliado a grupos radicales, de extrema derecha en este caso, que ha incoado una denuncia basada en la información publicada por medios de comunicación para que se aclare esto. Entonces, eso no había ocurrido nunca, nadie había denunciado, todo el mundo había hablado en prensa, pero no había presentado una denuncia. Y el juez ha admitido a trámite tal denuncia, de tal manera que el presidente se ve acorralado y lo que va a hacer, está claro, es un tiempo en el que va a buscar los apoyos, los está buscando, los ha encontrado, los varones, la gente más importante del Partido Socialista, al igual que sus socios de gobierno, y va a presentar una de estas 3 alternativas en virtud de su estrategia política.
una moción de confianza para saber si el Congreso le da su moción de su apoyo, que se lo va a dar porque tiene mayoría suficiente. 2, si no supera la moción de confianza, presentar la necesidad de elecciones generales. En esas elecciones generales da igual el resultado que salga, porque volverá a tener el apoyo suficiente para volver a ser investido presidente del gobierno, con lo que saldrá reforzado. Esto ya lo hizo hace 5 años y medio, cuando se enfrentó al establishment del Partido Socialista y dejó su acta de diputado, formó una plataforma, ganó unas primarias, eliminó a todos sus competidores, entre otros la que era presidenta de la Junta de Andalucía, los, digamos, depuró y se quedó con el aparato del partido. Y a partir de ahí volvió a ascender otra vez hasta, en este caso, la presidencia del Estado, del gobierno español. Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, ni mucho menos tiene un pie fuera. Puede perfectamente decir, continúo en mi puesto, me importa muy poco lo que digan sobre mi mujer, puedo solicitar una moción de confianza, puedo convocar elecciones o puedo contrarrestar judicialmente, pero en ningún caso, y eso habría que conocer el perfil psicológico y político del señor Sánchez, mi presidente de gobierno, al cual se le debe respeto siempre, porque ha sido elegido democráticamente, pues es una persona, es un animal político, y no le preocuparía ni mucho menos, digamos, que su mujer tuviera problemas legales a cambio de tener el poder. De hecho, muchos de sus diputados, muchos de sus exministros están encausados en muchas investigaciones de la Audiencia Nacional y en instituciones policiales en España por delitos de tráfico de influencias o revelación de secretos hacia lobbies o intereses geopolíticos de otros países. Básicamente eso es lo que ocurre. Te veo, te siento, te expresas muy optimista, Fernando, y te pregunto si acaso desde el miércoles a la fecha ha habido más señales que te permitan ese optimismo, porque sí. lo que nosotros en la prensa internacional, acá de este lado del continente, y de hecho te voy a decir una cosa, que hablando también con amigos allá en Madrid, pero esto fue a mediados de semana, las señales que primero aparentemente emitió Pedro Sánchez fue la de que estaba herido debajo de la línea de flotación, y por eso dijo, me voy a tomar estos días y el lunes les aviso. ¿No fue así lo que pasó el miércoles, pregunto? Sí, pero es puro teatro, teatro. ¿Estás diciendo que Pedro Sánchez está haciendo teatro? Absolutamente, puro teatro, pura escenificación de un dolor. Hubo una reunión de los altos cargos del gobierno y de los ministros de urgencia en Moncloa ese mismo miércoles para recabar la opinión de su gabinete de ministros y recabar la opinión de los varones más importantes, territoriales, de las autonomías de España, que son el Partido Socialista, e incluso ha logrado apoyos de grupos independentistas en España y de varones o gente importante del Partido Popular, básicamente. Ha logrado apoyo del miércoles para acá. Sí, ha evaluado y ha logrado apoyo. Entonces, seguirá evaluando este fin de semana, ya estamos en España, ya casi es domingo, bueno, ya es domingo, y evidentemente, el sábado, perdón, y evidentemente evaluarán este fin de semana y el lunes hará una rueda de prensa en el que da igual lo que diga, va a salir ganando. Si se queda, cuenta con apoyo. Si pide moción de confianza, cuenta con apoyo. Y si convoca elecciones, cuenta con apoyo. No olvidemos que hay 2 elecciones ahora mismo muy importantes. Una, al Parlamento Autonómico de Cataluña, con el problema del separatismo catalán que hay en España, y 2, elecciones al Parlamento Europeo. Si se genera elecciones nacionales, la inestabilidad social y política sería muy importante en España. Pero, por mucho que bajara el apoyo del Partido Socialista, tiene un techo por abajo que siempre le permitiría estar en torno a los 80, 90 diputados. Junto con los demás grupos independentistas o de la alianza de izquierdas, Unidas Podemos, Sumar, etcétera, no podrían hacer frente... podrían hacer frente y superar la oposición de los otros 2 únicos partidos que hay, que es el Partido Popular y Vox. Ahora, este teatro que tú dices que está haciendo Pedro Sánchez, pregunta, ¿lo hizo a raíz
no tanto de la acusación, sino que el juez decidió llevar adelante. ¿Por qué, si no existen evidencias, aparentemente, por qué el juez decidió llevar? Sí hay evidencias de corrupción. Sí. Hay evidencias de al menos procesos irregulares de connivencia en sueldos o en funciones profesionales no demostradas por parte de la mujer del presidente del gobierno. Digamos lo que se llama aquí en España puertas giratorias, acuerdos y convenios en los que se facilita un puesto a una persona que tiene una capacidad de procesos de influencia suficiente. No olvidemos que también está rondando el tema del software de espionaje que sufrió el presidente del gobierno, la ministra de Defensa, el ministro de Interior en España, como otros dignatarios de otros países. Pero no olvidemos que este tipo de críticas ha ocurrido en Europa mucho. A Emmanuel Macron le acusaron y se metieron con su mujer de manera muy desagradable por la diferencia de edad. Sarkozy fue procesado, Berlusconi fue procesado, François Mitterrand fue procesado, Giscard d'Estaing fue procesado. En España se ha encausado y metido en la cárcel a ministros de Interior y a diputados de diversos partidos. Y ha habido, periódicamente hay procesos de corrupción que salen a la luz. Entonces, ¿por qué digo que es un teatro? Porque es su forma de actuar. Es una persona, es un animal político y controla muy bien los resortes del Estado y del sistema. No va a dar un paso que le perjudique personalmente. Ahora, siempre en el contexto de que el apoyo que ha logrado tener históricamente desde que es presidente Pedro Sánchez es marginal. No. Me refiero es que siempre ha quedado apenas logra el apoyo necesario para formar gobierno. Sí, correcto, sí, perdón, no le había entendido, perdóneme, sí, correcto. Necesita de al menos 7 formaciones políticas más para conseguir el gobierno suficiente para gobernar en minoría. Y en cualquier caso, si uno de esos grupos dejara de apoyarle, se tendría que convocar de nuevo elecciones. Claro. Entonces, de esos 7 grupos, ninguno le va a abandonar porque ha firmado acuerdos acordes a las necesidades territoriales de esos grupos. Que apenas fue en noviembre, por cierto, una crisis que también tuvo Pedro Sánchez. Correcto. Entonces, de acuerdo a las señales que se han dado desde que hizo ese anuncio este miércoles a esta hora casi de sábado de España, todo parece indicar que Pedro Sánchez se ha garantizado el apoyo, con lo cual va a anunciar el lunes que todo sigue igual, se queda en el poder. Sí, o solicitará una moción de confianza y la ganará, evidentemente, y ya está, no pasa nada. Dudo mucho que convoque elecciones. Solo eso ocurriría si de aquí al lunes el juez realmente imputara a alguien más o pasara de ser investigada a imputada la mujer del presidente, la señora Begoña. Y si dices que hay pruebas, eso pudiera suceder entonces. Pero evidentemente hay pruebas, hay indicios de ese proceso, pero hay que demostrar la totalidad de los procesos de corrupción o malversación o procesos de influencia que se dice que hubo. Hay que demostrarlos. Claro. Y eso implica un análisis financiero muy largo, una due diligence y el apoyo o la asistencia de gobiernos que no van a dar información sobre eso, que es, por ejemplo, el gobierno de Marruecos, donde muchos políticos españoles, como también ocurre en la República Dominicana, donde muchos políticos españoles tienen grandes inversiones y tienen incluso algunos ya la doble nacionalidad. A Begoña, la esposa, la acusaron de tráfico de influencias, pero ¿de corrupción también? ¿De robar dinero? No, de robar dinero no, de cobrar dinero a cambio de procesos de influencia, de hacer lobby de una manera, digamos, o sea, no ilegal, sino paralegal. ¿Cobró por ser la primera dama? Sí.
básicamente. No por sus capacidades profesionales, sino por ser la primera dama. Y eso es parte de lo que se sospecha también, que figura, se sospecha, digo, por favor, se sospecha que puede haber en la parte de la información que le fue robada al presidente por medio del software de espionaje israelí Pegasus. Se sospecha, no hay pruebas. No puede haber pruebas porque eso estaba bajo secreto, lo que se llaman secretos de Estado. Evidentemente, no puede haber información sobre datos que atenten a la seguridad nacional o a la integridad territorial o a la preservación, en este caso, del Estado de Derecho. Por tanto, no se puede publicar esa información por la Ley de Seguridad Nacional Española y la Ley de Secretos Oficiales. No se puede, aunque se tuviera. ¿Pero qué tenemos? ¿Filtraciones? Sí. Y lo que quiere decir eso, que alguien espió al presidente con Pegasus. ¿Ese alguien quién fue? ¿El propio Estado español? No. Se supone que fue un Estado extranjero para obtener información geopolítica o de intereses estratégicos, pero es algo habitual. No olvidemos que Angela Merkel fue espiado por la NSA norteamericana con apoyo de la inteligencia danesa. No olvidemos que está lo de Morocco Gate, o el Qatar Gate, donde el lobby, los intereses de Marruecos con el apoyo de Estados Unidos, en Estrasburgo y en Bruselas, generaba un proceso de influencia positivo para Marruecos. Esto es algo habitual entre servicios, y lo que se sospecha es que un gobierno solicitó a otro gobierno que tenía licencia de Pegasus que hiciera unas escuchas, un espionaje por una imprudencia por parte de sus usuarios, pero no solo al presidente del gobierno español, sino a otros presidentes o dignatarios de otros países, los cuales, evidentemente, como se debe hacer, nunca reconocieron que ese espionaje fue así. El único gobierno que lo reconoció, podemos estar de acuerdo o no, y reconoció haber sido espiado y, por tanto, reconoció una vulnerabilidad, fue el gobierno español. Reconoció la vulnerabilidad, mas no que le hayan descubierto dichos sospechas al presidente del gobierno español. Se supone que hay gente que dice que el gobierno español, por parte del presidente y de su mujer, está siendo extorsionado por la información que se tiene de ese espionaje. Esos son elucubraciones, sospechas, pero no se puede demostrar, porque de demostrarse se estaría quebrantando la Ley de Seguridad Nacional y la persona que publicara esa información, esos datos, estaría procesada por revelación de secretos oficiales, atentado contra la integridad territorial y contra la seguridad del Estado, de 6 años y un día a 12 años y un día de la cárcel. Oye, pero en España actualmente en los últimos meses son puras elucubraciones y puros chismes, porque no hace poco también le estaban acusando a la reina de estar teniendo una affair y eso ya en otro orden de ideas, pero también puros chismes. Bueno, es el problema de cuando el sistema institucional es penetrado por la gente mediocre, y cuando los medios de comunicación cobran sueldo de intereses estratégicos o de lobby, de peleas, llamémosle así, perdón la expresión, de peleas de perros. Sí, evidentemente el sistema político español está muy degradado, entre otras cosas, por la, digamos, permisividad que se ha tenido con grupos independentistas, por ejemplo, en octubre del 2017. Entonces, sí, puro chisme. A ese nivel ha llegado España. Y sí, y bueno, ok. Y por supuesto, bueno, y ahora viene a mente también el caso con Rubiales y todo eso también, que también viene concatenado recientemente. El señor Rubiales cometió un error absolutamente imperdonable, pero el señor Rubiales llevaba siendo investigado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la UDEF, el Servicio de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, más de 5 años. Eso fue la gota que colmó el vaso, nada más. Ya, interesante. Bueno, pues Fernando Cacho, analista internacional desde España, te agradezco muchísimo te hayas desvelado para charlar con nosotros esta tarde acá en Costa Rica. No pasa nada, yo trabajo por la noche, es un placer estar con mis hermanos de Costa Rica. Gracias, hasta luego. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
Tenés todas las de ganar con Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Empezá a invertir en el pitazo inicial y participá por uno de los 2 bonos de 50,000 millas, Life Miles. Ingresá a transcomer.com/inclinada-millas y llená el formulario. Tenés todas las de ganar. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bien, gracias por continuar con nosotros. En otra información, o vamos a ampliar la información en otros temas, hay que decir que la medida preferida de la Reserva Federal, siendo el Banco Central de los Estados Unidos, para medir la inflación anual, permaneció estacionada en 2,8% durante marzo. Hay que decir que la medida amplia o ampliada de inflación, que incluye el alimento y energía, subió a 2,7%, viniendo del 2,5% que se registró en febrero. La medida subyacente es la que quedó estacionada en 2,8%. Y esto va de acuerdo con lo que estábamos platicando en la jornada de este jueves, que la inflación ha permanecido prácticamente estacionada en lo que va de este 2024. Estas cifras, por supuesto que le hacen el trabajo muy difícil a dos entidades primordialmente, a la Reserva Federal, en su trabajo de bajar la inflación a su nivel de 2%, y también al presidente de los Estados Unidos, que ya el percibido e implícito éxito económico o buen desempeño económico de la economía está empezando a mostrar debilidades importantes justo en un año electoral. Hay que decir que la realidad es que con todo y que la inflación ha ido bajando desde su pico, Joe Biden comenzó su presidencia hace casi 4 años con una inflación subiendo. Esta inflación alcanzó su pico en la mitad de su mandato en 9% y después de ahí ha estado bajando inexorablemente hasta el actual nivel de 3%. ¿Sí? Entonces, él recibió la economía con una inflación creciendo, la inflación llegó a su pico durante su mandato y durante su mandato empezó a bajar hasta el nivel actual. ¿Sí? Pero cuando hablo de que la inflación está bajando, quiero decir que lo que está bajando es el crecimiento de la inflación. El crecimiento de la inflación ha dejado de crecer, o la tasa de crecimiento, mejor dicho, tal vez. Pero la realidad de las cosas es que al día de hoy, los precios en general en Estados Unidos están hoy 19% más altos que desde que, a partir del momento que tomó poder Joe Biden en el 2021. 19% más altos. Eso es lo que ha subido los precios, la inflación en total desde que él está en el poder. Y esa es una cifra la cual en los debates presidenciales Joe Biden va a tener que relativizar. Yo no digo minimizar porque es imposible minimizar esto, pero sí relativizar de manera importante. Supongo yo que una de las cosas que él va a tener que decir, que es verdadera, es que ha habido pleno empleo y la gente ha tenido con qué pagar este 19% en general. Eso cuando menos es hasta ahora. Lo que sí es cierto es que no hay manera, cada vez se desvanece más la posibilidad de que la Reserva Federal comience a bajar tasas de interés en este año. E inclusive ya hay quien empieza a decir que si un movimiento va a hacer la Reserva Federal este año, en todo caso va a ser subir más tasas de interés, no bajarlas. Y eso es lo que está empezando ya a hablarse a este respecto.
Y bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir que, hablando de las autoridades de Estados Unidos, hay que decir que los reguladores del país abrieron una investigación a la manera en la que Tesla ha estado respondiendo a las acusaciones, señalamientos y preocupaciones sobre el piloto automático de sus automóviles. En diciembre pasado, Tesla hizo un llamado a reparación de más de 2 millones de vehículos después de que la Administración Nacional de Seguridad en Carreteras, la National Highway Traffic Safety Administration, dijo que esta tecnología de automanejo de los automóviles Tesla no ha logrado lo suficiente para prevenir el mal uso intencional por parte de los conductores. Estas noticias, por supuesto que dañan, y es una carga más para el bulto que está cargando ya Tesla, cuyas ventas cayeron por 9% anual en el primer trimestre del año, que es su caída más importante desde el 2012. Ahora, todo parece indicar, vaya, pues de nuevo, uno de los éxitos o de las características de estos Tesla es precisamente el piloto automático, que es tan automático que justamente los conductores están haciendo un mal uso de esta. Y las autoridades están culpando de esto a Tesla. Y si usted busca, hay videos por todas partes de conductores de Tesla haciendo cualquier tipo de locura y de estupidez con el piloto automático o mientras el automóvil va en piloto automático. Al extremo de hasta estar teniendo sexo en el automóvil, aparentemente a una gran velocidad en piloto automático. Y de ahí para abajo, de ahí hay todo tipo de videos. Obviamente en una demostración de estos conductores de que el sistema de piloto automático funciona de maravilla, que se puede estar haciendo cualquier otra cosa, ¿sí? Hasta que hay una falla y chocan y se matan, que es lo que ha sucedido, ¿sí? Pero bueno, hasta este mal uso es responsabilidad, según las autoridades, de Tesla. ¿De qué manera Tesla va a prevenir que un conductor decida tener sexo mientras está en el piloto automático a 120 kilómetros por hora? Pues no sé, buena suerte previniendo eso, que Tesla, ahí nos dices cómo es que le vas a hacer. Pero bueno, por lo pronto las autoridades de Estados Unidos le ponen la responsabilidad a Tesla. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió en Beijing, nada menos que con el presidente de China, Xi Jinping, como parte y culminación de su gira de 3 días por el gigante asiático. Ambos líderes hablaron sobre las tensiones en el Mar Sur de China, sobre la agresividad que China ha tenido hacia Taiwán y la relación que China ha tenido con Rusia o viene teniendo con Rusia. Blinken también, por supuesto, que se reunió con su contraparte, Wang Yi, quien dijo que factores negativos en la relación bilateral todavía están desarrollándose. El líder de la agencia de inteligencia egipcia o de Egipto se reunió con su contraparte israelí en un intento de convencer a Israel de eliminar su planeada y anunciada invasión de la ciudad de Rafah en la Franja de Gaza, en donde alrededor de 1 millón de palestinos están ahí aglomerados, y también para reiniciar negociaciones de paz más amplias. Los oficiales de Israel aparentemente dijeron, según los reportes, que están dispuestos a considerar la propuesta egipcia. ¿Cuál es esta? Bueno, pues que Hamás libere a 33 rehenes
a cambio de una tregua de 6 semanas, una tregua en la lucha en Gaza. Vamos a ver si esto es cierto. Decirle que el ministro de Agricultura de Ucrania, Mykola Solsky, fue arrestado después de una investigación por corrupción. Se le acusa de haber estado involucrado en la toma ilegal de tierras por $7 millones entre el 2017 y 2018, antes de que fuera ministro. Solsky niega estas acusaciones. Ya había renunciado a su cargo el jueves. Este viernes lo arrestaron. Se trata del más alto oficial ucraniano acusado de corrupción por una corte desde que comenzó la invasión Rusia a Ucrania en el 2022. Hay que decir que el rey Carlos III anunció que reanudará sus funciones públicas casi 3 meses después de que el Palacio de Buckingham anunciara que fue diagnosticado con cáncer. El palacio dijo que el monarca de 75 años ya fue sujeto a tratamiento y estuvo un tiempo en recuperación. No se ha especificado aún el tipo de cáncer que tiene el rey. Solo se sabe que fue descubierto mientras estaba siendo tratado por una próstata engrandecida. En marzo, la princesa de Gales anunció que también había sido diagnosticada con cáncer, es decir, la nuera del rey. Es decir que el príncipe Guillermo William tiene a su padre y a su esposa con cáncer. La antorcha olímpica fue entregada a Francia, quien será el anfitrión de los Juegos Olímpicos de este año, en una ceremonia en Atenas. Grecia, como usted sabe, es el hogar de los originales Juegos Olímpicos. Y hay que decir que la era moderna de los Juegos Olímpicos también se realizó en Atenas en 1896. Mientras tanto, en París, la capital de Francia, se están realizando las preparaciones para los Juegos Olímpicos. Los planeadores urbanos tienen la esperanza de que estos Juegos Olímpicos puedan tener la capacidad de cambiar radicalmente la geografía de París. Los Juegos Olímpicos de París 2024 comenzarán el 26 de julio. No puedo pensar en una peor fecha para visitar París que durante los Juegos Olímpicos, pero bueno, obviamente yo soy yo, porque va a estar lleno París de gente que va a ir a visitar París precisamente para eso. Así es que ahí tiene usted eso. Fíjese usted este dato. Hace un par de semanas estábamos entrevistando aquí al embajador de la India, al nuevo embajador de la India para Panamá y Costa Rica y Nicaragua, por cierto. Pues es el embajador de los 3 países. Panamá, Costa Rica y Nicaragua, basado en Panamá. Estuvimos hablando mucho de la economía de la India, etcétera, pero fíjese usted este dato. Bueno, a ver, primero que nada, en América Latina sabemos de pobreza, digo, usted sabe, ¿verdad? Si usted no sabe mucho de pobreza es que me está escuchando en España, pero si me está escuchando en cualquier otra parte del mundo hispano, usted sabe de pobreza. ¿Sí? Yo no he ido a la India, pero he conocido a mucha gente que ha ido a la India, no recientemente, pero igual el dato que le voy a dar es de muy recientemente, pero el que visitaba la India, latinoamericano,
no siempre tenía una agradable experiencia, citando los impresionantes niveles de pobreza que se veían en la India. Con todo y que los latinoamericanos sabemos de pobreza, ¿sí? Y si usted ha ido a la India, usted sabrá mejor que yo de lo que le estoy diciendo. Yo le cuento lo que me cuentan porque yo no he ido. Bueno, pero pues eso ha sido a lo largo de los últimos años, no recientemente, a lo largo de los últimos años. Bueno, actualmente la India, siendo uno de los países, es más, el país más poblado del mundo, punto. Siendo el país más poblado del mundo y que efectivamente tenía niveles de pobreza extremos, con mucha gente durante muchos años, durante mucho tiempo, actualmente el porcentaje de gente que vive en la pobreza actualmente es del 5%. Nada más el 5%. Y en el 2011 era del 12%. Hoy, 2024, es del 5%. Son niveles mucho más bajos que los de América Latina, ¿eh? Ahora, esto lo estoy leyendo yo en The Economist y estoy leyendo nada más el titular. No he leído la nota. No especifica si dentro de este 5% se incluye la pobreza extrema. No se especifica porque ya ve que la pobreza luego la miden entre extrema y nada más pobreza, que no es lo mismo ser pobre en extremo que nada más pobre, aparentemente, pero es que yo nada más le estoy diciendo cómo la miden luego, ¿no? Pero probablemente quiero pensar, se me ocurre pensar, que cuando dicen que el 5% de toda la población de la India está en la pobreza, quiero pensar que se refieren a la pobreza extrema. Con lo cual, la pobreza en general debiera ser mucho más amplia. Pero aquí estoy yo haciendo conjetura con usted. Nada más el dato oficial es que 5% de la población vive en la pobreza de la India y en el 2011 era del 12%. En cualquier caso, el avance económico de la India y su población en las últimas décadas ha sido impresionante. Y eso pues también lo hemos hablado muchísimo, ¿no? Ha sido impresionante. Y bueno, ahí lo tiene usted. Hablando de datos económicos de otro país, hay que decir que, y la verdad, es que a nivel economía, un país que ha estado dando sorpresa tras sorpresa, mire, déjeme, se lo digo de esta manera. Estados Unidos ha estado dando sorpresa tras sorpresa, ¿no? Con la resiliencia que ha mostrado la economía de Estados Unidos. Ok. Eso no se puede decir lo mismo de China, ni tampoco se puede decir lo mismo de la Unión Europea, ni de ninguna economía de Europa, ¿eh? ¿Sabe cuál es otro país que ha estado dando sorpresa y sorpresa? Bueno, la India es uno de ellos, pero hay otro país. Sobre todo porque lo que se esperaba de ese país era totalmente lo contrario, y por eso es que se ha dado la sorpresa tras sorpresa. Igual que Estados Unidos, porque Estados Unidos hemos venido cantando recesión próxima desde hace ya casi 2 años en Estados Unidos, y esta condenada economía de este país ha dado sorpresa tras sorpresa. Bueno, hay otro país similar. ¿Sabe cuál es? Rusia. Y en ese sentido, no hace mucho tiempo parecía como que la inflación rusa se iba a salir de control. La tasa anual había subido de alrededor de 2% al inicio del 2023 a más de 7% cuando terminaba ese año. Y el culpable de esta es el gobierno, el cual ha estado gastando dinero de manera masiva en gastos de guerra. Pero finalmente, de todos modos, ha estado metiendo dinero a la economía. La demanda por bienes y servicios ha subido mucho más que la capacidad de la economía de satisfacer esa demanda, lo que ocasiona que los vendedores, los productores, pues aumenten sus precios, como es normal. Rusia entonces, el año pasado, aumentó sus tasas de interés repetidamente para aumentar los costos del crédito y bajarle la temperatura a la economía.
Bueno, pues hoy parece que el Banco Central ya dominó esta problemática porque este viernes decidió mantener sus tasas de interés estables en 16% por tercera ocasión consecutiva, lo que apunta a que el Banco Central de Rusia está cómodo con la circunstancia actual de la economía, es decir, que ha encontrado un balance. Sin embargo, los líderes monetarios rusos admiten que su objetivo del 4% será difícil que lo alcancen durante el 2024. Por lo tanto, se espera que pase todavía un buen tiempo antes de que el banco comience a recortar los costos de los préstamos. Sin embargo, el punto es que otra vez más, la economía rusa ha demostrado una resiliencia que nadie hubiera ni visto ni apostado, ni todo lo contrario cuando comenzó la invasión a Ucrania hace más de 2 años. Y esa es una realidad. ¿Sí? Y bueno, hay que decir que este viernes el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, presidió una reunión virtual con el resto de los países que dan ayuda a Ucrania. Y por supuesto que estuvo presentando el gran paquete de ayuda militar por $1,000 millones, que es el más grande paquete hasta ahora en un año, y que es la primera parte de un paquete grandísimo que se da justo 2 días después de que el Congreso de los Estados Unidos lo aprobara. Claro, lo aprobó después de 6 meses de discusiones políticas y que finalmente se determinaron o resultaron en un paquetón de ayuda a Ucrania por $61,000 millones. Así, Estados Unidos está ya mandando municiones de artillería, interceptores de defensa aérea, misiles y muchas otras más formas de ayuda militar a Ucrania. Ahora, la gran pregunta, por supuesto, es si esta ayuda va a llegar a las muy alicaídas tropas ucranianas lo suficientemente rápido como para detener el avance rápido que está teniendo actualmente Rusia. Por tanto, no se esperan grandes victorias, cuando menos en el corto plazo. Si acaso Ucrania puede repeler la ofensiva veraniega que se espera de Rusia, de la misma manera que Rusia pudo bloquear la gran ofensiva que Ucrania hizo el año pasado, pues habrá ya con eso Ucrania logrado bastante, ¿sí? Pero la pregunta más amplia todavía es ¿qué va a pasar cuando se agoten estos $61,000 millones que se espera que se vayan a agotar tan pronto como el próximo año? Y aquí la respuesta es, depende, 1, quién está en la Casa Blanca, y 2, quién domina el Congreso. Si la Casa Blanca la domina Joe Biden, como ahora, y el Congreso lo dominan los republicanos como ahora, entonces ya sabemos qué esperar. Otros 6 meses de pelea y de batalla, mínimo. Con lo cual, entonces, la tendencia es clarísima. Y es que, claramente, dadas las circunstancias, Ucrania no puede depender exclusivamente de Estados Unidos para nada. Porque por más que alguien quiera ayudar en Estados Unidos a Ucrania, no es suficiente. No es suficiente que el presidente Joe Biden quiera ayudar. No es suficiente, como pudimos ver. Por tanto, entonces, la respuesta única es que Europa debiera
de ayudar mucho más, debiera de tomar liderazgo en la ayuda, realmente debiera. Pero pues ese es el problema. Es el problema. Esta semana, le informé de Alemania que habían atrapado y arrestado a un alemán que estaba espiando, un alemán dentro del Parlamento, dentro del Congreso alemán, que estaba espiando para China. ¿Sí? Bueno, y también le comenté que en Alemania no era el único país de la Unión Europea que tenía ese problema y que se había detectado, de hecho, una serie de espías dentro de parlamentos en países europeos, incluyendo la Unión Europea o el Parlamento Europeo. Bueno, en septiembre pasado, el primer ministro de la Gran Bretaña, Rishi Sunak, le había dicho a oficiales chinos que tenía preocupaciones significantes acerca de la interferencia china en la democracia de su país. ¿Sí? Y bueno, meses antes, un investigador parlamentario de nombre Christopher Cash fue uno de 2 que fueron arrestados acusados de espionaje. Y bueno, esta semana, después de una larga investigación por parte de la Policía Metropolitana, estos 2 hombres fueron finalmente acusados de espiar a favor de China. Y este viernes aparecieron ante la corte. La fiscalía acusa a este hombre de apellido Cash de obtener, guardar, grabar, publicar y comunicar pedazos de información que pudieran directa o indirectamente ser de uso para un estado foráneo o extranjero. Hay que decir que este señor Cash había sido el director del grupo de investigación de China, que es una red de políticas establecido por parlamentarios conservadores. Y también había trabajado en la ciudad china de Hangzhou. Él asegura ser completamente inocente. Y por supuesto que este caso se espera que genere que Rishi Sunak, el primer ministro, aumente sus llamados, aumente su intención de cambiar la designación que la Gran Bretaña tiene de China, que actualmente es de competidor sistemático o competidor sistémico, a amenaza sistémica. Y aparentemente esta distinción es importante. Bien, en una nota un poquito más ligera, David, ¿tú conoces a los Pet Shop Boys? ¿Pet Shop Boys? No. Tú eres un mancebo. Sí, exacto, es que eres un mancebo, un niño. ¿Usted conoce a los Pet Shop Boys? Esta banda británica. Usted sabe que Pet Shop Boys hace 40 años prácticamente, en 1986, en realidad hace 40 años exactamente, en 1984 fue cuando lanzaron su canción de debut, West End Girls. No la podemos poner, ¿verdad? Tenemos problemas de autor en Facebook, no la podemos poner. West End Girls, 1984, yo estaba en la universidad, hace 40 años. Bueno, pues los Pet Shop Boys, que hace 40 años sacaron su primer sencillo exitoso, ¿sí? Han estado consecutivamente desde entonces hasta la fecha, muy prolíficamente, sacando discos a un promedio de 1 por cada 4 años, constantemente desde 40 años hasta la fecha. Y esto se lo comento porque casualmente este viernes están sacando su más reciente disco, los Pet Shop Boys. ¿Puede usted creerlo? Y bueno, hay que decir que según la información, todos los discos
que los Pet Shop Boys han sacado de los últimos 40 años, todos los discos han alcanzado la lista de los 10, ¿eh? Alcanzado la lista de los 10. Ahí está. Esa es justamente West End Girls, 1984. Qué bárbaro. Fíjese usted. Uf, ya estamos viejos. Pero mire, los Pet Shop Boys todavía están ahí. Y según esta información, cada disco que han sacado, todos han alcanzado los 10 primeros. Y bueno, acaba de sacar su disco número 15, de nombre Nonetheless, este viernes. Nonetheless, el número 15, los Pet Shop Boys. Yo los alcancé a ver, los vi en vivo, ¿cuándo los vi? Hace unos 20 años los vi. Muy bien, mucha energía de los Pet Shop Boys. Bien, nos vamos directito. Bueno, viernes, yo no espero que Mafa conozca a los Pet Shop Boys, porque Mafa es jovencita, entonces no espero que los conozca para nada, pero nuestra buena amiga, vamos a hablar de bienestar, de buena onda, de buena energía, con nuestra querida amiga Mafa Moya. ¿Cómo estás, Mafa? Hola, Pico, feliz viernes, el último viernes del mes de abril, qué rico estar aquí. ¿Tú no conoces a los Pet Shop Boys? Que no, ¿verdad que no? Sí, increíble, ¿no? No. ¿Cómo pasa el tiempo? Tú los escuchabas con Pero bueno, nosotros estamos regios todavía. Tu mamá te los enseñaba, ¿verdad? ¿Perdón? Tu mamá fue la que te los enseñó, los Pet Shop Boys, tú no. No creas. Los conozco y me encantan además de... Oye, último viernes de abril, ¿qué significa eso? Imagínate que el tiempo está pasando rápido, que hay que disfrutarlo, que hay que aprender de las herramientas que tenemos para conectarnos con nuestro bienestar. Y este viernes los invito a abrirnos a nueva información, a no ser cerrados. Yo siempre digo en mis terapias que la muerte es rígida, dura, y que del nacimiento la vida es flexible, y que parte de la información que quiero compartirles hoy es precisamente para abrir la mente y no dar verdades absolutas a cerrarnos por ignorancia o por no saber de temas que no sabemos. Entonces, hoy quiero venirles a hablar sobre el lenguaje de la luz. Hemos comprendido a lo largo de la humanidad que el cuerpo físico necesita expresión, expresarse físicamente y verbalmente, y hemos generado códigos, así como la máquina crea un lenguaje de máquina, de binario, de unos y ceros, pues así el cuerpo ha creado en la mente una información y un lenguaje que es entendible, y que no importa por punto geográfico donde estés, el idioma ha creado vínculos de unión en donde amor, independientemente si se dice love o si se dice yo te amo, si se dice te amo, representa lo mismo y es entendible para todos y es un código universal. Sin embargo, nosotros no solamente somos un cuerpo físico, somos también cuerpos energéticos, y nuestra alma tiene su propio lenguaje. Solo que cuando venimos a este mundo nos olvidamos de esa conexión, de ese lenguaje con el alma. Y el lenguaje del alma es el lenguaje de la luz. Es una vibración en donde cuando somos muy pequeñitos, los bebés balbucean cuando están aprendiendo a emitir sonidos, y es como esa conexión a su alma generando una vibración. Esa vibración nos ayuda a recalibrar lo que para el bebé, por ejemplo, está siendo pesado, denso, o es la manera, digamos, de generar conexión al campo energético de sus papás o de las personas que están ahí. El lenguaje de la luz es como un código único, como un código de barras, en donde cada ser humano canaliza esa información con su alma y tiene una forma de expresarlo. Muchas veces, personas que han estado más desarrolladas en su ser de luz, si se puede llamar así, se comunican más fácil con esa expresión. Puede ser a través de sonidos, a través de movimientos, a través de expresiones, pero esa luz viene sin que la mente lo entienda. Entonces, por eso nos es tan difícil de entender que hay otros códigos que nos pueden ayudar a recalibrar cuando estamos densos, pesados, para codificar esa energía. ¿Cómo se hace para empezar a activar los códigos de luz? Tiene que ver con un proceso de respiración para poder permitir
entender que esa canalización es a través del cuerpo físico, porque todo lo físico se experimenta a través de los sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que saboreamos, es lo que nos hace ser humanos y nos conecta a esta humanidad con esa percepción del sentir. Sin embargo, la comunicación de luz no se siente, no se entiende, se siente. No vamos a ponerlo con la mente para identificarlo, sino simplemente es una vibración que se siente. Entonces, ¿cómo invitamos a todos los oyentes a que empiecen a conectarse? ¿Cómo sería su código de luz? Como digo, para cada uno es de una única forma, y a medida que empiezas a respirar y a conectar con tu cuerpo, empiezas a cerrar los ojos y a ver cómo puedes lograr internamente expresar, si no quisieras utilizar las palabras, en tu alma, cómo tú podrías, a través de un sonido, a través de un movimiento, expresar amor. Entonces empiezas a jugar como cuando eres niño, a balbucear o a decir. Muchas personas lo hacen a través de mantras, a través de cantos, a través de bailes, y empiezan, por ejemplo, juegan a decir pensamientos, voces, vibraciones, que a medida que te vas conectando y pierdes el miedo a hacer el ridículo, el miedo a creer, porque el adulto tiende a adulterar el proceso, mientras que el niño juega. Todos los procesos para aprender se hacen a través del niño. Entonces es como jugar con nuestra voz, jugar con nuestro cuerpo para conectarnos con esa vibración, conectarnos con el alma para poder descodificar. Por ejemplo, una persona adulta que está muy rígida, muy dura, que está con excesos de cortisol, que tiene miedo a la escasez, que tiene miedo a perder su puesto, a perder su familia o a cualquier miedo que tenga codificado, a través de este ejercicio de respirar y jugar con las voces sin querer entender lo que está diciendo, sino simplemente emitir sonidos, es con esa conexión, como que jugando con el alma a transmitir esa vibración sin tener que entender por la mente. No sé si sea tan fácil de entenderlo, pero es un juego. Y ese juego de salirnos de lo adulto, de lo rígido, de lo que es entendible, a lo que no es entendible, y jugar nos permite recalibrar, bajar esa codificación de densidad, de miedo al dinero, y como abrirnos al campo de las infinitas posibilidades. Entonces es un mecanismo para expandir esa vibración del campo magnético y empezar a sentir desde otra vibración que no sea la mente, sino el sentir del corazón, el sentir del alma, para poder jugar. Cada vez que hacemos este lenguaje de la luz, empezamos a sentirnos más livianos, más tranquilos, como que se bajan los niveles de cortisol y empezamos a sentirnos más cómodos jugando, aunque al principio se nos dificulte. Todos tenemos el don de poder conectar esa recalibración a través de ese lenguaje de la luz jugando, pero cuando empezamos ya a canalizar, es como que baja una nueva información, baja un nuevo contenido, baja de acuerdo al nivel de conciencia del despertar, empiezas a recibir y a activar tus dones o activar cosas que ya empiezas a dejar, a no tenerle miedo, sino a fluir, a soltar, a ser más libre, a ser más genuino, a ser más auténtico, como regresar al origen, al alma. Y es fantástico hacerlo. Donde la gente, estoy seguro que muchos van a decir, quiero saber más y quiero tener detalles, ¿dónde la gente te puede localizar? Por Instagram, @mafamoya con Y. Sé que es difícil, pero bueno, ojalá que se atreven a jugar como niños, porque es así donde se pueden liberar de todo lo rígido y todo lo duro. Bueno, pues Mafamoya, @Mafamoya, te agradezco muchísimo como cada viernes. Un abrazo para todos y feliz viernes. Hasta la próxima. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine este día en buena nota, en buen tono, en bienestar, y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.